tenemos nuevos invitados en esta idea final de nuestra última semana de invitar a los amigos del Primer Café, que son tan diversos como Roy Barreras, Alfredo Molano, como Armando Novoa, magistrado del Consejo Electoral. Doctor Novoa, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Los amigos de Canal Capital y a mi estimado contertulio, por supuesto a los televidentes del canal en diciembre, cercanos a el fin de año, ¿no? Okay. Y otro abogado también, especializado en el tema de derechos humanos, entre otros, Sergio Roldán, habitual del Primer Café. Don Sergio, ¿cómo le va? Buenos días, Ana María, Armando, Antonio, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Ya están desembrinado o no? No, nada, todavía está muy intenso este. ¿Te vas para el valle, oís? Me voy para el valle, sí. Qué buen plan. Bueno, aprovechando vamos a hablar un poco de todo, tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con ustedes, aprovechando la circunstancia de sus condiciones de abogados, y que no tiene nada que ver con el tema electoral, doctor Armando, para que usted pueda hablar tranquilamente. Para empezar, ¿cómo han observado, Armando Novoa y luego Sergio, la promulgación del acuerdo ayer con las FARC en La Habana, en términos de algo que se nos ha vendido como una especie de gran joya jurídica, no solamente nacional e internacional, sobre la cual hay un montón de preguntas, pero desde la óptica de un abogado, Armando Novoa, ¿cómo lo observa usted y qué inquietudes tiene, preguntas o solideces? No, por supuesto, si uno va a la letra menuda de los acuerdos, pues sobre todo si le preguntamos a un abogado como somos nosotros dos, pues los interrogantes surgen a borbollones. A borbollones, pero digamos, yo creo que si se toma un poquito más de distancia de lo que está ocurriendo, creo que esto es altamente positivo en un sentido histórico para el país, porque es que hacer un proceso de paz en relación a un punto de justicia en medio de un conflicto que ha generado los horrores que hemos conocido en estos últimos 20 años no es fácil. Tenemos Corte Penal Internacional, tenemos una conciencia jurídica universal en el sentido de que hay que poner a las víctimas en el centro de las soluciones a los conflictos armados. Entonces, yo quisiera decir que a mí me parece que esto tiene por lo menos dos niveles de aproximación y entendimientos. Un nivel de lo que esto significa históricamente frente al país y un nivel ya, digamos, de la letra menuda, que también es muy importante, en donde surgen muchos interrogantes, pero todo eso seguramente podría resolver adecuadamente si está acompañado de una legitimidad política institucional fuerte, y por eso es tan importante el pronunciamiento popular en el plebiscito, si ese es el mecanismo que se escoge para la refrendación de los acuerdos. Está acordado en el Congreso, claro, no en La Habana. Por supuesto. Doctor Sergio Roldán, la misma idea, ¿cuál es su observación, tanto filosófica como lo hace Armando, general y ética, como puntual? No, tenemos que hacer una pausa, pero hágale pues. Hace parte de la justicia transicional, que es un mecanismo que pretende hacer frente a violaciones masivas y sistemáticas. Y en esa medida los estándares de la justicia ordinaria no son posibles de aplicar ante una cifra de 7.700.000 víctimas que están hoy día registradas. Sí. Y en ese sentido, pues es necesario ver este mecanismo como un mecanismo en donde las partes que van a ser juzgadas, porque no va a haber impunidad, colaboran con el tribunal. Distinto es a una investigación penal ordinaria en el cual la parte que está siendo imputada no propiamente colabora, sino que hace todo lo posible para que la verdad no se descubra. Aquí la colaboración supone que la verdad se descubra, supone el reconocimiento de unos hechos, supone la descripción de unos hechos que dan como resultado un sistema de actuación en el marco del conflicto armado. Es un mecanismo muy novedoso que la sociedad mundial ha avalado y que creo que Colombia también va a poder asimilar. Así rápidamente, así como hay un borbollón de inquietudes que podemos hablar ahorita de eso, ¿cuáles son las básicas suyas? Las básicas es el reconocimiento, la colaboración con la verdad,
la reparación a las víctimas. O sea, ¿qué tan cierto puede ser eso? ¿O qué tan efectivo es la Está el espacio del tribunal, es una audiencia, es una sala de audiencias. Probablemente sea, ojalá, una sala pública, una audiencia pública, donde todos podamos presenciar lo que está pasando en el tribunal, porque es que el mensaje debe ser de cara a la participación de todos en un proceso de construcción de justicia. Sí. ¿Y cómo ve usted el fraccionamiento? Parece, nos decía Roy, usted lo estaba viendo, que es por salas. De una sala dedicada a una justicia penal militar, decía yo, otra a la paraeconomía, otra a los guerrilleros, otra... ¿Cómo es posible entre un tribunal eso y de las dimensiones del que vamos a tener, de subdividirlo en salas? Claro, ¿Y es coherente? El Estado no renuncia a la investigación y en tal sentido quien no comparezca a colaborar con la justicia tendrá una sala en la cual previa investigación podrá ser imputado y un tiempo antes de ser imputado por los hechos tiene la posibilidad de confesar y en tal sentido entra a formar parte de otra sala. Son 5 salas porque son 5 lógicas diferentes. Ajá. La lógica de quien entra a colaborar desde el principio, la lógica de quien es investigado no colabora y puede llegar a confesar, y la lógica de quien definitivamente no colabora y que hay que juzgar. Y que si se lo pillan, en el sentido de su culpabilidad, va a pagar las penas normales de la justicia en el país. Bueno, una pausa de segunditos y seguimos con Sergio y con Armando. Hola, este primer café ya está recargado. Con Ana María Arango, desde luego. Magistrado Novoa. Una de las dudas que puede surgir de todo este proceso que está naciendo ahora con el tema de justicia restaurativa es la coexistencia de los dos sistemas, el sistema ordinario y el sistema transicional. ¿Eso le genera a usted alguna inquietud? Sí, sin duda va a haber una institucionalidad que va a funcionar en paralelo. Veo que se pueden producir en algún momento ciertas tensiones entre las competencias, especialmente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y las que se le asignan en los acuerdos de paz de La Habana a este Tribunal de Paz que, como ustedes mencionan, tiene varias salas especializadas, lo cual está completamente justificado por el tipo de conductas de las que van a conocer en un conflicto tan complejo como el colombiano. Sí. Esta mañana oí a algún exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia diciendo que en lugar de crear un andamiaje como el que está planteado en el Tribunal de Paz, debería utilizarse la institucionalidad que dejaron los tribunales de justicia y paz. Yo no sé si eso sea posible, pero por supuesto creo que estamos hablando de una institucionalidad de excepción, solo que en este caso es para la paz. En épocas anteriores se crearon institucionalidades jurídicas para la guerra, por ejemplo la justicia sin rostro, también teníamos la justicia penal militar y todo eso convivió con la Corte Suprema de Justicia. Yo por eso insisto muchísimo en que la suerte de esto va a depender de la legitimidad y el apoyo que tenga de la ciudadanía el contenido de los acuerdos, pero claro, ahora estaban hablando, pregunta número 1, ¿quién designa o elige a los magistrados, 42, 43 magistrados de ese Tribunal Especial de Paz? ¿Cuáles son las calidades que están allí planteadas? Se necesita tener las condiciones de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Oí decir que de pronto esos magistrados los podía postular o designar el secretario general de Naciones Unidas. No sé qué tanto se haya avanzado en esa materia, pero sí advierto que el presidente va a tener unas facultades especiales que se derivan del acto legislativo que se está tramitando y que de pronto por esa vía se van a tener que resolver muchas de las preguntas que suscita el acuerdo revelado en el día de ayer. Sí, yo lo que quiero agregar es que, a diferencia del proceso de justicia y paz, este no es un proceso de sometimiento. Aquí hay un reconocimiento del Estado del derecho a la rebelión. Y en tal sentido, la diferencia que existe entre el tratamiento que se dio en su momento a los paramilitares es radicalmente distinto al tratamiento que se produce en el marco de un acuerdo de paz que reconoce la parte del Estado
ese derecho a la rebelión que tiene la guerrilla. Sergio, pero de cualquier forma, en esta negociación se prevé también la participación en tanto justicia transicional de quienes desde el paramilitarismo hubiesen delinquido. Para economía. Para economía, para empresariado, para política, sí. Para política. ¿No se genera allí, por lo menos algo de confusión, si en las mismas salas del mismo sistema se asumen unos actores políticos, reconocidos como actores políticos, como la guerrilla, con otros actores a quienes se les ha negado el estatus de político, como la paraeconomía, por ejemplo? Sí, digamos, hay una diferencia y es tratar de construir una verdad que nos permita convocarnos a todos y superar todos esos factores de violencia que se dieron en el pasado. Por eso es necesario abrir este nuevo escenario y en tal sentido volver a Justicia y Paz a los tribunales que se acaban de crear, porque hay una lógica de construcción de verdad que es importante para que la sociedad pueda superar esas causas del conflicto. Por eso dejar al lado Justicia y Paz con grupos paramilitares extraídos de un proceso que no solo es justicia, sino que también es verdad y que también es reparación, no sería el camino más conveniente para poder construir esa reconciliación que es la finalidad de estos tribunales. Sí, claro. Doctor Noboa, mire, está sobre el tapete y lo estamos hablando ahorita con los invitados anteriores, el tema de la participación política de las FARC. Y hay una cosa muy precisa, lo dijo el fiscal ayer, lo reitera esta mañana Yesid Reyes, el ministro de Justicia, en el sentido de que se levanta, de hecho ya, se levantaría, o se levanta más bien, la prohibición para que quienes hayan sido condenados por cualquier delito, incluido de lesa humanidad, no puedan participar en política. Entonces, en términos de lo legal, ¿cómo ve usted eso? Cuando está el Estatuto de Roma, etcétera, ¿cómo se conjuga una cosa con la y otra? Y en términos prácticos, ¿qué significa eso a su juicio para las FARC? Yo creo que, como lo dijo, creí oírle al senador Roy Barreras la siguiente frase: la participación política es el corazón de todo acuerdo de paz. De manera que aquí va a haber una discusión muy compleja en el sentido de si esa participación de los máximos líderes de las guerrillas, de las FARC, quedarían una vez, digamos, involucrados con ese tribunal de paz, habilitados por esa sola circunstancia para participar en procesos políticos, pero también en una democracia representativa. Claro. El proceso de participación político más importante es participar en elecciones, y estamos hablando del 2018. En otras experiencias, entiendo, si no recuerdo mal, en el caso de El Salvador, por ejemplo, Irlanda. Hubo un periodo en el cual algunos líderes de las guerrillas no participaron, por no reunir las condiciones de elegibilidad, pero eso se entendió como periodos de transición muy cortos que dieron la posibilidad de apelar a otro tipo de liderazgos sin dejar de reconocer el papel de líderes que van a tener en todo este proceso, pues, los máximos dirigentes de la guerrilla de las FARC. Pero si usted me preguntara a mí, yo diría que hay que buscar un mecanismo que permita a esos líderes quedar habilitados para participar en procesos electorales, porque esa es la máxima garantía de que ese grupo que viene de las armas mantenga un espíritu de cuerpo, haga un aterrizaje adecuado a la institucionalidad del país y el proceso de paz pueda ser gobernado de alguna manera. Porque lo otro es una solución que a mí francamente no me parece la más adecuada, que es que unos líderes se queden, digamos, en sus sitios de reclusión o en donde tienen que pagar sus sanciones, digamos, en las fronteras del país, cuando hay un proceso político de muchísima efervescencia de cambios institucionales de fondo. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que en esa comisión legislativa participen voceros de la guerrilla, dentro de la idea de que este Congreso tiene que pasar a ser un Congreso constituyente, que le dé participación a esos voceros de la guerrilla en la fase de implementación y de reglamentación de los acuerdos. Eso es posible hacerlo en la legislatura que se iniciará a partir del próximo mes de marzo.
Sergio Roldán, la participación y todo esto. Sí, una de las causas de la rebelión de las guerrillas fue la negación a la participación política. En la década de los 60 se declaró ilegal el Partido Comunista. En los 70 vino el Frente Nacional en la alternación del poder del bipartidismo. En fin, las disidencias políticas, la oposición, las minorías políticas no han gozado de garantías y sería un contrasentido que estemos haciendo un acuerdo de paz, esperar que quienes están firmando ese acuerdo vayan 8 años a esperar a cumplir una pena, cuando una de las esencias de la expresión de la rebelión precisamente es hacer política por las vías democráticas y ya no por las vías armadas. Sí. Sería francamente una limitación del proceso de paz que traería unas consecuencias que no son deseadas. Sí, Sergio Roldán, lo mencionaba Armando Novoa, metámonos un poco por ese lado también. Constituyente, de alguna manera u otra, hay tantas versiones, la posición de las FARC que está sujeta a lo que se decida finalmente después de la aprobación del Congreso del llamado al plebiscito. El gobierno dice que eso será en mayo o junio, ¿no? Que vamos a votar, pero eso lo tienen que negociar con las FARC, eso es fin del conflicto y eso no está negociado. Pero está ese remanente, Armando y Sergio, de la constituyente como un elemento ya no refrendatorio, porque pues en parte lo sería desde el punto de vista macro, pero preciso, de transformaciones inmediatas necesarias, por ejemplo, en este ámbito, políticas, para no hablar de las económicas y sociales que son letra mayúscula. Entonces, esa constituyente, que hay sectores que la aceptan, sectores del gobierno, Partido Liberal dice que sí, Velasco dice que sí, Roy dice que sí también en el fondo. ¿En qué momento, con qué características, en conjugación con esta especie de congresito, para no hablar de donde usted estuvo en la época de la constituyente, que se instalaría para darle las facultades al presidente? ¿Cómo ve usted ese, es decir, al final constituyente, pero antes del 2018, ¿cuándo? El 91 fue un proceso constituyente cuando se firmó la paz con el M-19 y otros grupos armados. A mí me parece que, como dijo Iván Márquez ayer, lo que se espera es una normalización. Y quiere decir eso que llevamos 50 o 60 años en un estado anormal. Medios de comunicación sesgados hacia la protección de la estabilidad del Estado y a toda costa la protección del gobierno de turno, falta de apertura en el pluralismo informativo, en fin, muchísimos fenómenos que la violencia ha causado que requieren una normalización. Y esa normalización por las vías institucionales se producen a través de asambleas constituyentes, porque no son solo reformas legales. Aquí el profesor Alfredo Molano tenía el temor de que llegue un gobierno de derecha y desmonte todo esto, y la verdad, el acuerdo de paz debería ser una política de Estado, más aún si es refrendada por la ciudadanía a través de un plebiscito. Sí. No hay manera de que un gobierno que ideológicamente no esté adepto a este proceso constituyente deba hacerlo. Un proceso constituyente es un proceso de cambios, es un proceso de transformaciones, es un proceso de apertura democrática, de participación de fuerzas políticas que nunca tuvieron una voz en el desarrollo de la democracia. Magistrado Novoa, una de las primeras reacciones institucionales a esto que por lo menos que se hace público ayer, es la declaración del ministro de Justicia, Jessy Reyes, diciendo vamos a liberar a los presos que de las FARC están pagando crímenes en las cárceles colombianas. ¿Usted cómo ve la reacción del país frente a ese punto y a lo que se nos puede venir encima por esa misma vía? Que es liberar a los parapolíticos, liberar a los militares. Militares presos, como el general Maza. Sí, es chévere eso, sí. Bueno, sí, ese es un tema complejo, pero digamos es que el tema hay que leerlo, me parece a mí, en el sentido de que hay distintos sectores de la sociedad colombiana que resultaron involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Los militares, los políticos, los empresarios, sectores más afines a la guerrilla, de tal manera que si lo que buscamos es un momento de reconciliación más integral, hay que hacer eso lo más incluyente posible, sin que eso derive en una situación de impunidad. Y de allí la importancia de las reglas de la justicia transicional. Ese Tribunal Especial de Paz, como lo decía Sergio, tiene distintas alas.
y esas salas han sido pensadas de acuerdo a la naturaleza de los asuntos que van a llegar y a la calidad de los sujetos que van a ser objeto de las medidas de justicia transicional. Por ejemplo, hay unos guerrilleros que hacían parte de la guerrilla de las FARC que cometieron delitos típicamente políticos, rebelión, sedición, asonada y algunos delitos comunes en conexidad con estos. Ellos, según lo que revelan los acuerdos, deben ser objeto de un tratamiento vía amnistía e indulto. Para afuera. Sencillamente el gobierno o el Congreso dictan las medidas del caso para que otorgarles esos beneficios. La situación de los militares es distinta porque es que los militares cometieron unos delitos en su condición de funcionarios del Estado a los que no se les puede aplicar la categoría o el tratamiento del delito político, cuya naturaleza es Correcto. el alzamiento en armas contra el Estado. Bueno, en el marco jurídico para la paz se hacía esa diferenciación y creo que parte de las discusiones que se dieron en ese momento habrá que traerlas nuevamente acá para ver cuál es el mecanismo para tratar ese tipo de situaciones. Gracias, Armando. Para terminar, el tema que nos vincula en este momento, o sea, nos vamos de acá, hay transiciones hacia otras cosas, pero queda un poco el remanente de para dónde, cómo construir, en términos de la paz también, desde luego, necesariamente, porque no puede ser otra cosa, escenarios informativos, no diríamos que alternativos o marginales, sino competitivos, reales, masivos, cuando hay una tendencia al unanimismo, a la invisibilidad y a que las voces que piensan de otra manera distinta, que equivalen no mucho al 2 o 3%, no van a tener espacio. ¿Usted cómo ve eso? Usted que estaba aquí en Canal Capital tantas veces. Pues nuestros abuelos fueron perseguidos por un liberal o por un conservador en la violencia política. Está caracterizada nuestra democracia por el sectarismo político. Y con la idea de proteger la estabilidad del Estado también se cerraron muchas puertas que yo vi abiertas en el Canal Capital con la llegada de un gobierno de izquierda. Un gobierno que a mí me permitió día a día conocer los derechos, conocer otras voces, conocer otras minorías, conocer a los grupos indígenas, a los afrodescendientes, en fin, una estrategia de comunicación anclada en la inclusión social, en los derechos humanos, Sí. y por eso se ganaron un premio en el 2013 de derechos humanos ustedes. Y yo voy a extrañar mucho, yo espero que un proceso de transición, un proceso de normalización, así como ocurrió en el 91 con AMPM, abra las puertas a otras voces, los mismos medios de comunicación, aún los comerciales, que cumplen una función social, no solamente son con ánimo de lucro, deberían tener entre su parrilla de periodistas otras voces, voces disidentes, voces que puedan controvertir la visión de una visión imperante en un medio que definitivamente tienen la libertad de poner en el tapete público lo que quieran poner. Armando Noa, y en el mismo sentido todo parece indicar que más bien el escenario factible es la televisión pública, es decir, no necesariamente esto porque aquí va a haber unos cambios drásticos de percepción de la realidad. ¿Cómo ve usted todo este problema de no aislar las voces que significan el 20 o el 30% del país? Además, no es cualquier cosa. No, es que un proceso de paz tiene que servir, como lo ha dicho el propio presidente Santos, para ampliar y mejorar la democracia. De manera que sería un contrasentido que tuviésemos un momento tan especial como la suscripción de unos acuerdos de paz y los espacios de la democracia que pasan fundamentalmente en la sociedad moderna a través de este tipo de escenarios se cerraran. Incluso creo que la Alcaldía Mayor de Bogotá que viene debería pensar muy seriamente en eso, porque digamos las disputas que hubo entre la administración saliente y la entrante no deben llevar a perder la mira de que Bogotá es un territorio de derechos y que es la capital que tiene que mostrarle al país un norte de inclusión, de derechos, de nuevos lenguajes. Y pues bueno, el Partido Verde en algún momento por allá hace 6, 7 años decía que había que construir sobre lo construido. Quisiéramos que se aplicara esa misma lógica para mantener este tipo de espacios que son tan importantes
para la formación de la opinión pública. Yo creo que nos va a tocar ir a construirlo en otro lado. Sergio, gracias. Gracias, Antonio. Chévere que hayan estado Buen viento y buena mar. todos estos años acá, Armando. Mil gracias. Hombre, Toño. Gracias, Ana María. Carajo. Nos vemos pronto en otro escenario.